Y ahora con nosotros el evangelista Reverendo Jesús Rodríguez con el mensaje intitulado La Última Llamada. Probablemente en ninguna otra época de la historia el hombre se encontró bajo tanta presión mental, emocional y espiritual como en la que estamos viviendo. Una serie de acontecimientos anotados por Dios en su santa palabra a través de hombres elegidos por Él hace unos milenios están por manifestarse. Considerando la situación crítica en el estado anímico humano en medio de un mundo que naufraga por desconocer deliberadamente o no los designios del Todopoderoso, nos disponemos a registrar algunos de estos sucesos implorando al Señor sean motivo de aliento y esperanza a tanta humanidad necesitada. La Biblia, como palabra infalible de Dios, nos declara cronológicamente en el libro del profeta Daniel cómo desde los tiempos babilónicos hasta nuestros días se sucederían una serie de imperios terrenales que terminarían con uno de los eventos más extraordinarios de todos los tiempos, la intervención divina y personal de nuestro Señor Jesucristo sobre esta tierra para tomar las riendas del gobierno debido al constante fracaso aún de los más preclaros y sobresalientes gobernantes que hayamos tenido como consecuencia de la insubordinación humana a los mandatos divinos. En primer término diremos que la estructuración y formación del mercado común europeo no es asunto del azar. Cuando el 25 de marzo de 1957 comenzó a darse forma a este gigante económico mundial con sede en Bruselas, el cual entraría en función el 1 de enero de 1958, estaba dándose cumplimiento a lo que Dios nos anticipara en las Sagradas Escrituras hacía unos milenios. Para ser más exactos, el documento constitutivo del mercado común europeo se denomina el Tratado de Roma, pues aunque para muchos de mis amables oyentes parezca extrañarles, esta aglomeración de poder y riquezas, nunca visto antes en la historia de la humanidad, ha de servir de plataforma económica y política a un gobernante mundial, a quien la Biblia describe como el Anticristo. Este se opondrá con toda su maquinaria y poderío a los auténticos cristianos que adoramos al Señor en espíritu y en verdad. Es nada menos que el señor Toynbee, famoso historiador y autoridad contemporánea, quien nos dice que para el año 2003 tendremos un gobierno céntrico mundial y una moneda en común. Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Alemania Occidental, Francia, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Irlanda y probablemente España integran esta gran fortaleza a la cual una revista norteamericana se refirió en los siguientes términos en el mes de enero de 1973. En el seno del mercado común europeo se está forjando la mayor potencia económica de la historia. Su impacto gigantesco y de inmensos alcances transformará la faz de toda la tierra. La comunidad europea está convirtiéndose velozmente en el núcleo de lo que está llamado a ser el primer imperio comercial a escala mundial. Los estudiantes bíblicos estiman que estos pueden ser los 10 reinos de que habló el profeta Daniel. Otro acontecimiento de gran relieve, esperado con ardor santo por judíos y cristianos, es la construcción del tercer templo hebreo en la imponente cumbre del monte Moriah, sitio en el cual Dios hizo pacto hace unos 4000 años con Abraham, progenitor de judíos, musulmanes y cristianos, cuando éste llevó a ofrecer en sacrificio a su amado hijo Isaac, y donde hoy se encuentra la mezquita de Omar o cúpula de la roca, construida en el año 691 por los maometanos y considerado como su segundo lugar de adoración en el mundo, después de la Meca en Arabia Saudita, patria de Mahoma, donde está situada la famosa mezquita de la Kaaba, primer lugar de culto y peregrinación islamita. En los oráculos divinos se ha establecido que al regresar nuestro Señor Jesucristo visiblemente, Israel debe encontrarse en su tierra, habiendo construido ya su nuevo santuario. El profeta Oseas lo expresa en los siguientes términos: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey,
y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. En reiteradas ocasiones, los hebreos han querido reedificar su templo en la ciudad santa, no habiéndolo podido lograr hasta el momento, pues esta bendición está reservada para los días que precederán a la venida del Mesías. Edward Gibbon, autoridad histórica de nuestro tiempo, nos declara lo que ocurrió en los días del emperador romano Julián el Apóstata, el cual, queriendo manifestar públicamente su desprecio por los cristianos, ordenó la reconstrucción de un majestuoso templo para los judíos en el año 363 de nuestra era, que eclipsara el esplendor de la iglesia de la resurrección en el cerro adyacente del Calvario. Ante el llamado de Julián, israelitas de todo el imperio se dieron cita en el monte santo de sus padres para reconstruirlo. Los escombros fueron trasladados en mantos de seda y púrpura, y se utilizaron palas y azadones de plata para tal faena. Mas cuando ya se consideraba un hecho la construcción de tan importante obra, ocurrió lo que ellos menos esperaban. Un terremoto, un tornado y una terrible erupción que trastornaron y esparcieron los nuevos fundamentos del templo han sido comprobados por medio de evidencias contemporáneas y respetables. Este evento público es descrito por Ambrosio, obispo de Milán, en una epístola al emperador Teodosio. También lo afirman San Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, manifestando este último que aún los incrédulos podían dar testimonio de tal acontecimiento milagroso. Amiano Marcelino, el soldado filósofo, lo describe de la siguiente manera: mientras que Alipio, asistido por el gobernador de la provincia, instaba con vigor y diligencia a la ejecución del trabajo, horribles bolas de fuego que reventaban cerca de los cimientos con frecuentes y reiterados ataques hacían que de vez en cuando el lugar fuese inaccesible a los castigados y chamuscados obreros, y como los elementos victoriosos continuaran de esta manera obstinada y resuelta, los obligaron a mantenerse a distancia hasta que la obra fue abandonada. En el Washington Post, el 21 de mayo de 1967 se anunció: se da comienzo en estos días a un proyecto para reconstruir el templo de Dios en Israel. Con la dirección y ayuda divina, este santuario será terminado. El historiador moderno Israel Eldad declara: nos encontramos en el punto en que se hallaba David cuando liberó a Jerusalén. Desde aquel tiempo hasta la construcción del templo por Salomón, pasó únicamente una generación. Del mismo modo, ha de suceder con nosotros. En la Society Express de Nueva York fue publicado: está pautado para comenzar en los próximos días el más grande centro de cultos judíos en la ciudad santa. La nueva gran sinagoga de Jerusalén está siendo planificada como un santuario central representativo a que los judíos peregrinos de todo el mundo han de venir a orar tal como lo hicieron en el viejo templo. Otro de los puntos que comienza a ventilarse, y no debe extrañar a los auténticos cristianos, es la multiplicación de los falsos maestros y sus seguidores, quienes un día anduvieron conforme a la palabra de Dios, pero en la medida que se acerca la venida del Rey, irán apartándose de los verdaderos principios de su fe. La estructuración de una superiglesia ya comienza a vislumbrarse. Esta, usando el nombre de Dios, será el portavoz religioso o falso profeta que divinizará al anticristo y buscará aplastar y destruir a los creyentes que estemos dispuestos con entereza y decisión a obedecer al Señor. También hay otras señales de los últimos días descritas por los profetas hace más de 24 siglos, comenzando a tener su cumplimiento. Por lo cual, no es sorprendente que los bolcheviques hayan destronado a los zares de Rusia en el año 1917 y en solo unas décadas se encuentren diseminados por tantas partes del mundo, al punto que la Unión Republicana Socialista Soviética llegó a convertirse en una potencia bélica que hoy amenaza la paz del globo con su flota armada en el Mediterráneo y sus grandes arsenales atómicos. De igual manera, la China Roja, con sus 1.000 millones de habitantes aproximadamente, convertida en una fuerza militar super extraordinaria,
tanto que en las palabras de uno de sus más acreditados caudillos manifestara estar dispuesta a enviar a una guerra 200 millones de soldados preparados para la batalla. El naciente y poderoso movimiento político de Europa, con su base de operaciones en Roma, la Confederación Árabe con su potencial petrolero, el despertamiento tan rápido y gigantesco que han tenido los pueblos afroasiáticos, nos indican claramente que el día de la ira del Dios omnipotente está por llegar. Así lo reconoció en sus declaraciones a la prensa la expresidenta argentina Isabelita Perón, quien dijo: pareciera que los caballos apocalípticos hayan sido lanzados sobre esta tierra. La Biblia dice de un día cuando los juicios de Dios caerán sobre este planeta, desde ya angustiado por el hambre, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, el odio y la guerra. Nuestro Señor Jesucristo anunció que esto solo es principio de dolores. Mas en la medida que se aproxima su venida, la angustia de la gente será mayor, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Hoy más que nunca esto es una gran realidad, pues muchas gentes mueren a diario de ataques al corazón como producto de un mundo tan agitado en el que nos ha tocado vivir. He aquí algunas de las manifestaciones de los juicios venideros que tendrá que padecer esta tierra por causa de la desobediencia del hombre hacia el Ser Supremo. Primeramente, la tercera parte de los árboles será quemada, y toda la hierba verde, motivando una gran hambruna a la humanidad. Con esta pérdida de la vegetación vendrá la erosión de la tierra, las inundaciones y los aludes. La contaminación atmosférica será inmensa, el humo de los fuegos llenará la atmósfera, y la vegetación restante no podrá absorber adecuadamente los hidrocarburos de los automóviles y la industria. El desequilibrio ecológico será caótico. Una plaga de úlceras nunca experimentada por el hombre en tan gran magnitud lo azotará. La tercera parte de las aguas en los ríos y las fuentes se tornarán amargas, y muchos seres humanos morirán al beberla. La luz del sol será reducida en 1/3, y la noche será una tercera parte más oscura que lo acostumbrado. Esta reducción de luz será el resultado de la tremenda contaminación del aire dejada por las explosiones nucleares, lo cual irá en aumento hasta el día de la ira de Dios. Un calor insoportable traerá la muerte de mucha gente, pues el sol los quemará, considerándose sea ocasionado por enfrentamientos nucleares que destruirán el equilibrio de la atmósfera, la cual junto con la escasez de agua será uno de los peores castigos que la humanidad padecerá. Habrá truenos, relámpagos, un gran temblor y un terremoto tan grande como no lo hubo jamás. Las islas y los montes desaparecerán de su lugar. Caerán grandes bolas de granizo de aproximadamente 34 kilogramos, arrasando con gran parte de lo que haya quedado. Y la Biblia dice que los hombres, en vez de arrepentirse de sus maldades, blasfemarán contra Dios. Es muy importante destacar que no todo será dolor y sufrimiento, pues los seres humanos redimidos por Jesucristo, es a saber, aquellos que lo aceptaron como su Salvador y Señor, disponiéndose a obedecerle conforme a lo establecido en las Sagradas Escrituras, serán llevados de esta tierra a un lugar de eterna felicidad. En las palabras del sublime Hijo de Dios encerraremos esta gran bienaventuranza. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, es a saber, en el reino de los cielos, más allá de las estrellas, vosotros también estéis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cabe destacar aquí que una de las características fundamentales de Jesús de Nazaret cuando vivió en la tierra fue que sus palabras las hizo acompañar muchas veces con sus hechos. Recordemos cuando dijo a Marta en Betania: yo soy la resurrección y la vida. Acto seguido resucitó de entre los muertos a su hermano Lázaro, quien según las palabras de esta misma ya hedía, por cuanto hacía 4 días que había muerto. En otra ocasión en que andaba predicando seguido de las multitudes por varios días, agotándose los alimentos que llevaban para el camino,
con 2 peces y 5 panes, dio de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Y la Biblia dice que de lo que sobró, se recogieron 12 canastos. Maravillas y milagros como estos fueron realizados muchas veces por nuestro bendito Salvador. El apóstol San Pablo, quien fue miembro del Sanedrín judío, la corte legislativa de su tiempo, y enemigo acérrimo del naciente cristianismo, se expresó de la siguiente manera en cuanto a su resurrección, la cual el Señor mismo en reiteradas ocasiones había manifestado a sus discípulos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y que fue sepultado, y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Por estos y otros puntos de peso supremo, aceptamos al Señor Jesucristo no solo como humano, sino como el Dios encarnado que hoy te invita a escapar de la condenación eterna. Amable oyente, acabas de oír el mensaje de Dios juntamente con algunos acontecimientos sobresalientes de nuestro tiempo y los días por venir. 2 alternativas a elegir esperan por ti. ¿Aceptas al Señor Jesucristo y su palabra y te salvarás para siempre? ¿O lo rechazas, perdiéndote por la eternidad? Te recomiendo tomar la primera. Si lo haces, me dispongo a orar contigo. Padre Santo, suplico te perdones mis pecados y me des una nueva vida, operando un cambio completo en mi ser. Te lo imploro en el sublime y poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Ahora que te has entregado a Dios, observa estos 3 puntos. Estudia la Biblia, ora diariamente y asiste a una iglesia cristiana donde enseñen las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga.